Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Y notando las actividades que ha venido realizando el presidente de la Coalición de Partidos Dominicana, Luis Abinader, estuvimos observando que estuvo visitando el puerto de Manzanillo. Ustedes saben que ese puerto anteriormente fue uno de los más importantes de la nación, puesto que por ahí también estaba y está todavía uno de los proyectos bananeros más grandes de nuestra nación. Es importante que sea rehabilitado nueva vez, porque esa fue una meta del anterior gobierno, destruir todo lo que indicaba producción de nuestra nación, porque ellos consideraban que la droga era lo que nosotros merecíamos y eso era lo que se exportaba e importaba por esos puertos, lo mismo que por los aeropuertos. Por eso es aberrante escuchar a la plana mayor del PLD sugestionando al presidente actual y a sus ministros a que lo sometan a la justicia. Esa gente no tiene calidad moral y no debe opinar, ya lo he reiterado en muchas ocasiones, comenzando por Leonel, continuando con Danilo, continuando ahí simultáneamente con Margarita, Temístocles Montaz, José Ramón Peralta y todo ese grupo que se dedicó a eso, a sobrevaluar obras y a hacer desmanes impublicables en contra de nuestra nación dominicana. Eso es muy importante que el presidente lo tome en cuenta. Ellos el PLD quiere venir es tan irresponsable, ellos son los irresponsables que se atreven a hablar. Eso me recuerda a mí, yo tengo 10 hermanos y cuando yo originaba un problema que mi padre no estaba allá, me originaba un problema en la casa con uno de mis hermanos, cuando papá y yo lo veía llegar y yo me adelantaba y quería acusar a mi otro hermano de que él fue el revoltoso. Eso ha hecho el PLD, quererse anteponer, porque ellos saben que lo que le viene es el cobro de la malignidad mostrada en esos 20 y tenebrosos largos años que fueron de simulación y encubrimiento de todos esos males. Por ejemplo, fíjense, la presa Pinalito de allá de Constanza, recuérdense que yo había denunciado que de las 32 presas o embalses existentes en la nación, todas estaban repletas de cieno o lodo. Entonces, las que eran hidroeléctricas, las plantas que eran hidroeléctricas no podían generar energía desde ahí, porque el cieno, el lodo, la suciedad existente en ellas no les permitía extraer el agua necesaria para poder generar la cantidad de energía eléctrica, porque ustedes saben, por eso dice hidroeléctrica, producción de energía por medio del agua eléctrica, producción de energía eléctrica producida por el agua. Claro, con sus turbinas, etcétera, etcétera. Pero usted tiene la idea ya de lo que quiero decir. Fíjense bien, 1000 toneladas de cieno producían. Entonces esas aguas de Pinalito iban hacia Bonao. Debían ir hacia Bonao, pero debieron ir limpias para poder allá en la presa de Río Blanco y ahí producir la energía necesaria. Por eso el déficit eléctrico en nuestra nación fue un fiasco, un engaño. Y ahora es que se van a rehabilitar esas represas, pero hay que estar atentos,
porque eso es necesario. Usted está en un paísito como nosotros con 32 represas y entonces con unos apagones de 12 y 13 horas. Claro, había una mafia con la hidroeléctrica Jimenoa de Jarabacoa, de mi pueblo natal, porque la energía eléctrica ahí la pasaban de forma automática a otros pueblos, mientras las otras represas estaban destruyéndose con el cieno o lodo en sus interiores. Por eso es que hay que estar atento y elogiar ese esfuerzo que está haciendo el presidente de la coalición de partidos, Luis Abinader, porque volviendo atrás, remozar el puerto de Manzanillo allá en Montecristi generaría muchos empleos y sanearía esa zona, porque por eso ustedes ven que tienen que continuar usando esa barcaza, ese barco que le donó Holanda al país para extraer los plásticos de las riberas de los mares y de nuestros ríos caudalosos que van desembocando todo ese plástico a esas desembocaduras del mar. Por otro lado, vemos que la pandemia se ha ido aplanando un poco. Se han infectado un grupo, porque también tenemos que cooperar, porque si nos continuamos aglomerando, no es que tengamos miedo, es que debemos ir protegidos, ¿verdad? Protegidos para evitar contagiarnos y contagiar a otros. Fíjense que es una comparación fuerte, porque China tiene más de 1.000 millones de habitantes y se ha comparado la cantidad de casi 100.000 hermanos dominicanos que se han contagiado. Pero nosotros somos 11 millones y la China son más de 1.000 millones de personas. Entonces, si nos detenemos a pensar ahí, eso lo que quiere decir es que nosotros nos estamos descuidando ampliamente o ignorando que esa pandemia es real y que es letal. Y que cada vez que uno de nosotros se infecta fuera de la casa, lleva esa infección a los demás habitantes de la misma. Por eso tenemos que tener cuidado. Por otro lado, es muy penoso el supuesto suicidio de ese coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, ese apellido Martínez y Martínez, Donald Martínez y Martínez. Esa investigación, porque también no es prudente, eso yo lo he dicho a la policía, porque los cuerpos investigativos tienen que ser cuidadosos. Porque allá nosotros hemos tenido que desarrollar todas esas habilidades en investigación y nosotros mismos. Claro, eso viene de atrás, porque cuando usted estudiaba las revistas, las revistas estas de KGB, Scotland Yard, Interpol, usted aprendía cuando usted la estudiaba. Por eso nosotros tenemos ciertas habilidades en muchas áreas, habilidades sanas y no simuladas, sino reales. Lo que quiero decir es que ese cuerpo investigativo de la policía no debió inmediatamente dar declaraciones de qué o cuál fue el motivo de la muerte de ese coronel Martínez y Martínez. Claro, ya salió a relucir que él ingería medicamentos para controlar su estado de ánimo. Pero, no obstante eso, como se encontró ya el cuerpo en estado de putrefacción, hay que tener más cuidado al dar declaraciones de que fue un suicidio, porque hay muchas maneras de que una persona pueda fallecer. Puede ser que en las circunstancias actuales de nuestra nación pudo haber sido envenenado, vamos a suponer. Por eso, o alguien quizás coadyuvó al suicidio o indujo al suicidio. Por eso es que los cuerpos investigativos en nuestra nación deben ser
tener más paciencia y no dar declaraciones que se consideren apresuradas. Hay que tener cuidado. Por eso digo que debió serse más comedido en cuanto a esas declaraciones, porque después se quieren dar otras declaraciones y eso lo que crea es confusión en el seno de la sociedad nuestra dominicana. Hay muchos temas que necesitan ser tocados. Por ejemplo, la Junta Central Electoral, que prontamente ya está en el umbral de la puerta, el cambio de los miembros de la Junta Central Electoral. Es necesario que sean lo más independientes posibles, es decir, que sean abogados de reputación, que por su trayectoria como abogados o intelectuales, porque muchas veces ya tienen 3 y 4 profesiones los intelectuales. Eso es muy bueno. Y es mejor cuando se usan en base a la verdad y a la cooperación con el desarrollo real de la nación. Fíjense que en todos los círculos de justicia de nuestra nación han estado salpicados constantemente en esos 20 años, fueron salpicados de manipulación gubernamental y muchos accedían por dinero a cooperar y tergiversar su papel, puesto que también tenían un asedio constante del gobierno último, que fue el de Danilo, pero también del anterior, de Leonel. Ustedes saben que esos gobiernos se caracterizaron por eso, por la manipulación y la obstrucción de la justicia. Eso lo ha demostrado el caso de Brecht, donde el presidente Leonel está ligado con los tucanos y solamente está Piccini, el coronel Piccini, preso. Sin embargo, en ese expediente, hay que reorganizarlo todavía. Porque también la frasecilla esa, a mí no me gusta estar repitiendo lo que otros repiten, que no están todos ni están los que son, porque allá se usan mucho, ese gobierno usó mucho los chivos expiatorios, es decir, usar a otros como acusados cuando los acusados estaban detrás en el gobierno. Es muy sencillo. Ustedes tienen el caso de Brecht, tienen a Ángel Soto. Perdón, sí, Ángel Soto, el hombre de maletín que permeó todos los estratos gubernamentales con el dinero de la Odebrecht. Y en las cámaras, el que se encargó de eso más directamente fue Tommy Galán. Eso ustedes lo saben, que es un secreto a voces. Entonces, por eso le quitaron la inmunidad judicial. Es decir, el poder que otorga la ley a los diputados y senadores de que no pueden ser juzgados así. Por eso ellos se escudaban detrás de esa inmunidad judicial para hacer diabluras en perjuicio de la nación. Porque si ustedes lo analizan, ese dinero de los de Brecht fue una vergüenza a nivel mundial para nuestra nación. Por eso el PLD, ustedes lo oyen, que quiere anteponerse. Ellos lo saben, que tienen que ir presos gran parte de ellos, no por venganza, sino por justicia. Y tenemos que seguir teniendo paciencia. No empujemos demasiado al gobierno. Por ejemplo, yo sé que aquí ya en la Casa de la Cultura empezaron a cometerse errores en nombramientos, pero todavía se pueden corregir, porque estamos apenas a 20 días de que esta coalición de partidos se instalara en el poder allá. Entonces eso quiere decir que podemos
podemos y debemos tener un poco de paciencia porque en 20 días no se hace, e incluso no se pueden detectar debidamente la, la superpoblación de empleados, de supuestos empleados porque no son empleados de las diferentes oficinas. Por ejemplo, pero se ha ido avanzando. Hay que tener paciencia porque no se preocupen, Margarita y ese grupo tienen que ir presas. Y fíjense también, esas superpoblaciones que poseen nuestras cárceles, hermanos dominicanos, hacinados, olvidados, como si fueran ratas humanas, ese gobierno de los 20 años, en cárceles que debían albergar mil presidiarios, tienen albergado 8,000, imagínense. Y suerte hemos tenido que esta pandemia que dejó desarrollar Danilo y su gobierno, por esas superpoblaciones de reclusos, Dios nos ha librado de que el brote del coronavirus no haya sido peor, porque claro, ese brote lo llevaron generalmente los mismos familiares a visitar a los presos, ¿verdad? Que quizás no sabían que lo tenían, y en comunicación así pues le transmitían el virus y ellos a su vez se iban contaminando ahí. Pero no se ha llegado tan lejos en eso, por suerte, por suerte. Pero tenemos que seguir protegiéndonos, hermanos dominicanos. No nos hagan sufrir tanto a los que vivimos aquí en el exterior. Cuídense, porque les reitero, ustedes son parte de nosotros. Y lo que les pase a ustedes nos pasa a nosotros, aunque estemos lejos físicamente de ustedes, pero espiritualmente estamos ahí con ustedes. A eso es que me quiero referir, hermanos dominicanos. Y vamos a seguir refiriéndonos a los nombramientos, que si hay algunos errores, como le dije a doña Lourdes Batista aquí, ya vi algunos nombres de personas que fueron nombradas en cultura, que no son aptas para dirigir cultura. El nombre dice cultura. Hay que tener cierto conocimiento o haber demostrado conocer algo de cultura y saber enseñarla a los hermanos dominicanos. Y también tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, cuando nombraron a mi padre en la Oficialía Civil de Jarabacoa, yo sabía que mi padre no estaba a ese nivel. Por lo menos vamos a poner gramatical, porque sabe que ahí se brega con nombres, con fechas, con apellidos. Y hay que dialogar siempre con los contribuyentes, porque todo el que visita una oficina pública es un contribuyente. Y entonces la mayoría de empleados del PLD no entendió eso. Ellos pensaban que todas esas oficinas eran de ellos. Eran vacas, chivos y puercos de ellos, en su propiedad. Ahí se perdieron, por eso tienen calidad moral para hablar. Porque pervirtieron, contaminaron todas las instituciones públicas y las privadas. Ellos tienen ahora que esperar que sus veredictos judiciales y sus citaciones judiciales les lleguen a todos esos altos funcionarios, pseudos funcionarios, porque son pseudos, fueron pseudos, porque no cumplieron con lo que establece la ley, que cuando usted lo nombran en una oficina pública es para servirle al público, no para servirse a usted y sus familias. Y si Abinader nombra, como dije anteriormente, esa coalición nombra personas que sean parientes hasta cierto punto, pero ahí no se nota tanto eso. Lo que pasa es que también no es bueno gobernar con personas que usted no confíe, porque generalmente allá hay muchos adulones. Usted sabe que es una profesión allá de adulones y hay que tener mucho cuidado, para poder regir debidamente a la nación. Así es que, hermanos dominicanos, vamos a estar atentos y vamos a continuar protegiéndonos de la pandemia, que eso es el problema más grave que tenemos nosotros ahora. Esa pandemia del coronavirus es lo más grave que tenemos.
Y ustedes saben que la coalición ha comenzado bien, aunque porque en 20 días no se puede hacer tanto. Cuando ya ese seguro de salud llegará a su debido tiempo a 2 millones de hermanos dominicanos cubiertos por ese seguro de salud, ya ese es un logro. Tenemos que tener paciencia y esperar un poco más a que puedan regular, por ejemplo, esos nombramientos, porque se pueden revocar ciertos nombramientos que no hayan sido atinados o que se correspondieran con la circunstancia. Pero habrá que tener paciencia. Buenos días, hermanos dominicanos, y los quiero mucho. Siempre os protegeré con mis pequeños monólogos. Buenos días. Hasta la próxima, hermanos dominicanos.